Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por su sintonía y por permitirnos acompañarlos en sus hogares, en su sitio de trabajo, en el auto o donde se encuentren. Les pedimos siempre a Dios por ustedes y que los llene de salud y de su paz, y que abra nuestros sentidos para recibir su palabra y ponerla por obra. Bienvenidos todos a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Muy buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia. Gracias por acompañarnos en este día, su programa, La Voz Católica. Bienvenidos. La Iglesia nos presenta un evangelio hermoso, una síntesis de la espiritualidad cristiana. El Padre John Mario nos ayudará a aprovecharlo muchísimo más. Hoy también es un día emocionante porque tendremos en el programa a la señora Lucía González Barandiarán, directora y fundadora de Bosco Films, la distribuidora que trajo la película Alive, Vivo, sobre la Eucaristía, a los cines en los Estados Unidos. Así que no le muevan al dial. Como todo lo nuestro, queridos hermanos, pongámonos en la presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de Abraham y los profetas, Dios de amor, que nos has creado y nos llamas a vivir como hermanos. Danos la fuerza para ser cada día artesanos de la paz. Danos la capacidad de mirar con benevolencia a todos nuestros hermanos que encontramos en nuestro camino. Haznos disponibles para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos, que nos piden transformar las armas en instrumentos de paz, nuestros temores en confianza y nuestras tensiones en perdón. Mantén encendida en nosotros la llama de la esperanza, para tomar con paciencia, perseverancia, todas las opciones de diálogo y reconciliación, para que finalmente triunfe la paz, y que sean desterrados del corazón de todo ser humano las palabras de división, de odio, de guerra. Señor, derrama en toda lengua, en toda mano, en todo corazón, en toda mente, tu palabra de amor, tu palabra de perdón, para que podamos sentir al otro como hermano, para que podamos vivir el estilo de vida cristiano y nuestra vida se convierta en la paz deseada para todos. Amén. Queridos hermanos, en este día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Yo lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día de hoy estamos de nuevo ante el discurso de Jesús de despedida en la última cena con los suyos. Ahora se profundiza en que la palabra de Jesús es la palabra del Padre, pero se quiere poner de manifiesto que cuando Él no esté entre los suyos, esa palabra no se agotará, sino que el Espíritu Santo completará todo aquello que sea necesario para la vida de la comunidad. Recordemos nosotros que en medio de la comunidad hay cierto temor y miedo porque van a quedar solos. Incluso la soledad hace que ellos estén paralizados, también los espanta. Jesús se despide con ellos en un tono de fidelidad, pero también en un tono de paz. Les da el don de la paz. Es patente que la lectura de hoy nos está preparando para la fiesta de Pentecostés, para la venida gloriosa del Espíritu Santo. Y en esta parte del discurso de despedida es donde se provoca como cierta pregunta, ¿no? Que la hace Judas, pero no el Iscariote. Y dice: ¿por qué se revela Jesús a los suyos y no al mundo? El círculo del Evangelio de Juan es muy particular cuando nos trata de explicar esto. Está aquellos que se oponen a Jesús y aquellos del mundo quieren también ser demasiado radicales. En realidad, Jesús nunca estableció esa separación tan determinante entre estos dos grupos. Lo que quiere Jesús es que, en el Evangelio de Juan, es que el mundo esté unido. Es que no se queden en cosas particulares. Es que se amen de verdad. Ese es el mensaje propiamente del Evangelio de Juan. Sin embargo, hoy también podemos hacer nosotros una interpretación más allá de lo que está sucediendo en el Evangelio. Y la propuesta es sencilla. Quien ama está cumpliendo la voluntad de Dios, del Padre. Por lo tanto, quien ama en el mundo
sin haber conocido a Jesús, sin creer en Jesús, estaría también integrado en ese proceso de transformación del mundo, en el proceso de transformación trinitaria. Esto podría indicarnos a nosotros que no podríamos nosotros rechazar a aquellas personas que no han podido conocer en este mundo a Jesucristo o que no creen en Él, pero tendríamos que unirnos a ellos como hermanos porque están regando en el mundo el legado de Jesucristo, que es el amor a los hermanos. El mundo de verdad necesita el amor, pero principalmente el mundo de verdad necesita hoy la paz, especialmente en este tiempo de guerra. El amor necesita a aquellos, no solamente cristianos, todos aquellos que quieran profesar y vivir la experiencia de paz que solamente Dios puede dar. Pidámosle al Señor que nos ayude a estar unidos siempre con aquellos que buscan la paz y que nunca nos divida ni nos separe la religión. Así sea. A mi Padre pediré un defensor cuando me vaya, que en mi nombre siempre esté, mi espíritu que nunca falla, será quien les irá enseñando a comprender y a recordar que les decía. El mundo no lo reconoce ni lo ve, mas estará siempre en sus vidas. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama. Como el Padre lo amaré y a Él me manifestaré. A todos les doy mi paz, que es distinta a la del mundo. Es la paz que da a sembrar el amor donde está oculto. Restituyan al caído y den perdón para hacer un mundo nuevo. En mí tendrán la confianza y el valor de anunciar el nuevo reino. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama. Como el Padre lo amaré y a Él me manifestaré. En poco tiempo marcharé, mas me verán pues estoy vivo. Vuelvo a mi Padre, alégrense. Es más que yo que soy su hijo. Aunque me voy, no queden tristes, volveré. Lo digo cuando aún no ha ocurrido, para que alegres por creer todos estén
al volver a reunirnos. El que me ama guardará mis mandatos y palabras, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre lo amaré, y a Él me manifestaré. Acabamos de escuchar una canción interpretada por Javier Bru, Permanezcan en mi amor, armonizando un poco el texto del Evangelio de este día. Padre Mario, ¿cuál es la herencia que Jesús nos deja? ¿Qué nos enseña para nuestra vida esta lectura? Queridos hermanos, en estos días hemos oído hablar de bombardeos, de guerras, y hay muchas palabras que podrían venirse a nuestra mente sobre lo que Jesús dice. La paz les dejo, mi paz les doy. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo. ¿Qué significará exactamente esas preguntas? Que es lo que Blanca nos plantea en este día de hoy. ¿Cuál es la paz que Jesús nos da? ¿Y qué se diferencia de la paz que podemos encontrar en este mundo? Porque desde entonces el mundo no ha encontrado nunca una paz verdadera. Y es probable también oír la palabra paz y pensamos en situaciones de no guerra, de tranquilidad, de confort, un estado de bienestar. Sin embargo, esto no corresponde con el sentido de las palabras que Jesús dice, porque en el fondo Jesús está hablando del shalom, que en el contexto bíblico significa la paz, pero de una manera muy compleja. Cuando Jesús habla de la paz, primero que nada habla de un don suyo que viene de Dios. Es decir, es un don que solamente podemos obtener con la fuerza del Espíritu Santo, pero nunca es una conquista del hombre. Es decir, el hombre no puede traer esta paz que solamente Dios puede dar. Es una paz que es de donación de la vida y que se articula con una relación profunda con Dios, que es el mismo creador de esta paz. Y es posible entonces experimentar la misericordia de Dios, el perdón, la benevolencia en este mundo, cuando nos relacionamos con los demás, cuando nos donamos a otros, cuando hacemos el ejercicio de la caridad, cuando rechazamos cualquier forma de opresión. Incluso podemos conocer a muchas personas que por filantropía hacen esto, pero no tienen ninguna experiencia de fe. Nos dice también en algunos escritos que hemos escuchado, la paz en la tierra es la suprema aspiración de toda humanidad, que es como un poema que algunas personas suelen repetir. De hecho, podríamos decir que en este sentido la paz es el objeto de la convivencia social, es el deseo de todos los pueblos, incluso de los profetas, incluso de nuestra cultura actual. Pero esa promesa de paz que Dios nos hace hoy en el Nuevo Testamento, ¿de qué se trata específicamente? Y ya lo decimos, en primer lugar, es una paz que nos trae a la reconciliación, primero con el Padre y después con nuestros hermanos. Por eso es tan difícil en el mundo de hoy obtener una paz verdadera, porque se firman tratados, porque se hacen acuerdos, pero se olvida lo más importante, que es la experiencia de la reconciliación. En segundo lugar, es la conciencia que nos empuja a nosotros a tener una profunda relación con Dios, que destruye todo muro de separación, de enemistad entre los hombres. Por eso, queridos hermanos, aunque nosotros no vamos a la guerra, aunque no tiramos bombas, también podemos ser punto de división y de guerra en medio de nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestras casas, con nuestros amigos o en nuestro trabajo. Esa paz tan anhelada no se puede vivir incluso en pequeños lugares si las personas que están allí no están en una sintonía con la paz de Dios. La paz entonces es fruto de la justicia, la paz es fruto también de la oración, la paz es fruto del perdón, la paz es fruto de un deseo continuo de la búsqueda de Dios, porque solo un compromiso con Dios, solo un compromiso con la cruz de Dios, incluso en las tribulaciones cotidianas, nos permiten a nosotros encontrar la paz verdadera que el mundo no puede dar. La paz del mundo, de hecho, es más bien la tranquilidad, pero depende mucho de las propias seguridades, depende mucho de lo que está alrededor, depende mucho incluso de lo material. Hay personas que han sido, por ejemplo, en el Antiguo Testamento nos hablan de que los discípulos estaban en la cárcel, o Pablo fue perseguido, o hay personas en este mundo de hoy que sufren persecuciones, muchas situaciones externas que supuestamente, entre comillas, les quita la paz. Pero paradójicamente son personas que tienen una profunda paz interior que nadie ni nada se las puede quitar. Esa es la paz que Cristo da. No es una paz que depende de las circunstancias o situaciones externas. Es la paz de la profunda sintonía con Dios que nos ayuda a reconocer que pase lo que pase, Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas.
Que este día el Señor nos ayude siempre a buscar la paz, a pesar de las situaciones externas que estemos viviendo. Muchísimas gracias, Padre John Mario. Y ahora, amigos, tenemos el gran gusto de tener en el programa a la señora Lucía González Barandiarán, directora y fundadora de Bosco Films, la distribuidora española que trajo la película Alive, Vivo, a los Estados Unidos, y quien nos hablará de esta producción que nos muestra lo poderosa y transformadora que es la Eucaristía en nuestra vida. Buenos días, Lucía, y bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y feliz de tenerte en La Voz Católica. Lucía, sabemos que la película Alive, Vivo en español, ha sido un gran éxito. Con tan solo un día de estreno en los Estados Unidos, el mes pasado, se ubicó en el puesto 6 de la taquilla, entrando hacia las top 10 del box office. Cuéntanos un poco, Lucía, ¿qué es Alive? ¿Qué es esta película Vivo? ¿Y cómo nace esta idea de producir esta película? Bueno, pues Vivo, Alive, que es con el título con el que se ha llegado a los Estados Unidos, es una película de tipo testimonial muy especial que está demostrando realmente, sí, ser muy especial. Dentro de la variedad de contenido que vamos encontrando quizás de temática espiritual, allá por donde pasa, por la razón que sea, está tocando profundamente a la gente. Y bueno, pues la idea detrás de esta película se estrenó hace justo un año en España y desde entonces pues ha viajado además en un momento un poco complicado en general para el mundo del cine. Hace un año era más complicado que ahora todavía, justo cuando empezaban a abrir las salas de cine en medio mundo y aún así en cuestión de un año todavía miramos para atrás y decimos que nos parece increíble todo lo que está pasando aquí, ¿no? O sea, hemos pasado pues de algo que era muy pequeñito, que empezó en 6 salas en España, que es un estreno pequeño, discreto, como pasó a ser durante muchos meses la segunda película española más taquillera del año. Y cómo de ahí luego pues se van abriendo puertas hasta haber estrenado ya en 15 países, el último de ellos efectivamente Estados Unidos, pero ahora vienen un montón. El mes que viene, en junio, vienen un montón más de países, al menos como 4 o 5 más, ¿no? En salas. Dices, ¿qué es lo que tiene un documental pequeño, testimonial, para abrir tantas puertas? Y no solo abrirlas, sino triunfar, ¿no? Allá por donde pasa. ¿Qué es lo que tiene especial? Bueno, pues detrás de Vivo, de Alive, hay una idea de un sacerdote español que se llama don José Pedro Manglano, padre José Pedro, que él hace unos años empezó a organizar adoraciones eucarísticas en su parroquia, en una iglesia en Madrid, especialmente enfocada para gente joven. Entonces, inicialmente eran pocos, él mismo decía 8 o 10 personas, y cada vez se llenaban más y más y más. Y era porque incluso los mismos jóvenes cada vez se implicaban más. Pasaron los meses y empezaron a llegarle como frutos, testimonios de gente, de cosas que les pasaban o a raíz de las adoraciones eucarísticas, de las horas santas. Y bueno, dijo, pues me encanta conocer todo esto, os lo agradezco enormemente, pero oye, pues igual le podríamos hacer una película, ¿no? O sea, sería bonito compartir todas estas cosas con más gente, que no sea solo yo y mi círculo más cercano, ¿no? Sino que el mundo sepa qué es lo que está pasando ahí, ¿no? De hecho, la frase promocional de la película es ¿quién anda ahí?, ¿no? O sea, que no estamos solo delante de un trozo de pan, sino que ese trozo de pan hay alguien que vive, ¿no? Por eso el vivo, Alive. Y bueno, entonces ahí lanzó la idea a un grupo de personas locas como él, pero que podían acompañarle en esa ilusión, ¿no? Y en ese proyecto. Y aunque tardó bastante, tardó 4 años en ver la luz. Y cuando lo veáis os vais a quedar, si conocéis este dato, bastante patidifusos. Patidifusos decimos en España que es como sorprendidos, ¿no? Y cuando la veáis dice, pero si es que en realidad es muy sencillo, son 4 historias de gente hablando, contándote lo que les ha pasado. No hay grandes artificios, no son personas conocidas, el director no es conocido, no hay nada de extraordinario a priori. Pero en esas 4 historias finales hubo, la verdad, muchas más en las distintas fases de montaje. No sé, 15 personas entrevistadas o 20. Al final son los que quedaron y por una razón u otra están tocando mucho a la gente. Excelente. Y dinos, ¿fue difícil traer la película a Estados Unidos? Porque muchos se preguntaban por qué estuvo solo un día en la cartelera. Es difícil. O sea, es difícil. Estados Unidos es la cuna del cine, es donde más cine se produce y de cine de alto presupuesto y cine muy comercial, ¿no? O sea, es el 70% de las producciones que vemos en todo el mundo son norteamericanas. Entonces allí pues me imagino que será el 90 o el 95%.
Y las películas europeas que pueden llegar si llegan es a muy poquitas salas. Hablo siempre de cines, ¿no? O sea, de pensar en la gran pantalla, porque la gran pantalla tiene el poder real de que hoy en día pocas cosas consiguen, ¿no? O sea, yo salgo a la calle y siempre tengo el teléfono en la mano. Allí en el cine tienes que apagarlo durante 1 hora y media, y hoy 1 hora y media sin teléfono, es todo un reto, ¿eh? Y bueno, entonces fuimos haciendo un poco de investigación sobre qué otras películas documentales se habían podido estrenar de temática espiritual y encontramos aliado perfecto para poder estrenarlo tipo evento. Por eso era un único día, pero que nos permitía llegar a todo Estados Unidos, no a 5 salas o a 10 salas o más bien a 5 o 10 ciudades, ¿no? O sea, nosotros queríamos que pudiera llegar todo lo lejos posible, aunque solo fuera un día, ¿no? Y de hecho, para que os hagáis una idea de lo complicado que es, se convirtió en noticia este estreno a nivel industria del cine, porque ha sido el primer documental español en estrenarse en tantos cines en Estados Unidos. Ha sido la película española o una de las 3, 4 películas españolas que a más cines ha llegado en todo Estados Unidos. Y luego ya hay la súper gran noticia es que ya no solo esto, ¿no? Sino que el día en el que se proyectó fue un día complicado, un lunes a las 7 de la tarde, y aún así la gente se movilizó. Yo creo que se dio cuenta de que era algo importante, que podía cambiar mucho, y es verdad, puede cambiar mucho las temáticas de lo que se puede producir, es algo que te puede ayudar. Hay mucha gente que está sufriendo en tiempos de pandemia, ¿no? Y todavía conocemos a alguien que sigue sufriendo. Y esta película, pues esos 80 minutos que dura, pues eran capaces de tocarte. Entonces, fue un único día, fueron 9 meses de negociación hasta que nos dijeron que sí con esta empresa. Ha sido muchísimo trabajo porque tuvimos que hacer en tiempo récord, o sea, os decía, ¿no? Que en hacer la película se tardó casi 4 años. En 80 minutos, y tuvimos que hacer 20 minutos adicionales en un mes para poder estrenar este evento, ¿no? Y bueno, muchísimas más cosas, os podría contar 1000 anécdotas, pero el resultado es que al final fue la película este lunes 7 a las 7 de la tarde, pasado 25 de abril, que más espectadores metió en cada uno de sus cines en todo Estados Unidos, y además la 6ª más taquillera. Y eso fue algo realmente muy, muy, muy difícil de conseguir, y todavía más si piensas que no hay publicidad, lo mismo, no hay un gran director, no hay caras conocidas, pero sí que hay un protagonista que es el más grande. Y cuando lo ves, pues lo reconoces y sales con mucha ilusión y con mucha energía y con muchas ganas de contarlo. Te cuento pues un testimonio mío, o sea, yo siendo la directora del Ministerio Hispano de acá de nuestra diócesis, es una pequeñita diócesis en Estados Unidos, de Knoxville, pudimos ir 75 personas a nuestra sala, y así que todos los que vimos la película te agradecemos a ti, a tu equipo, y vamos a ser los primeros promotores, ¿no? Y por eso estamos haciendo esta entrevista, porque queremos realmente que muchísimas más salas se llenen, ¿no? Así que te mandamos un especial saludo, todos los que asistimos a la película esa vez, y todos los de la diócesis de Knoxville. Y en esa línea, yo quisiera saber, bueno, tú nos estabas diciendo que durante la pandemia incluso ha tenido muchísimo éxito, ¿no? Tanto en España, en México, en Colombia, y bueno, y ahorita mismo en Estados Unidos. ¿Cómo explicas tú este éxito? ¿A qué se debe, crees tú, que esta película está atrayendo a tanta gente? Y especialmente a los jóvenes, diría yo. Sí, especialmente a los jóvenes, está siendo un instrumento muy valioso. Pues, a ver, yo creo que hay varias claves detrás de esto, intentando analizar, porque llevo pues casi 15 años distribuyendo este tipo de contenido, y es verdad que no he visto algo igual que lo que está sucediendo con Vivo, con Alive. Diría que es que la primera cosa es que ha llegado en el momento oportuno. O sea, el hecho de la pandemia ha llegado en el momento oportuno, además, en cada uno de los sitios donde se está estrenando, porque era el momento oportuno hace un año en España y lo es ahora en Estados Unidos, un año después, ¿no? Bueno, pues hay mucha gente, y de hecho cuanto más vas estirando y vas tirando de la cuerda, o hemos ido investigando, pues hay mucha gente con depresión, con que no han sido capaces de gestionar todavía las consecuencias de la pandemia, ¿no? Hay mucha gente en soledad, hay mucha gente que está en búsqueda de respuestas. Y que a lo mejor cada uno en nuestro día a día, y antes de la pandemia incluso, o sea, el corazón del hombre está en búsqueda, ¿no? O sea, nosotros somos mente, cuerpo y alma, y el alma necesita nutrirse. Y hay algún momento en su vida, en todos nosotros, que nos empezamos a plantear cómo nutrir nuestra alma, ¿no? Que es al final lo que nos mantiene vivos, de verdad vivos, ¿no?
Y bueno, pues quizás justo esta película se tenía que haber estrenado en el año 2020, no lo hizo en España, el primer país, tuvo que esperar. Y os cuento una cosa, hablando con el equipo, en concreto con este sacerdote, don José Pedro Manglano, hemos tenido muchas reuniones previas, ¿no? De cómo hacerlo, de cuál era la mejor estrategia, porque también encontrar hueco en las salas no es fácil para este tipo de contenidos, y menos si es de un documental testimonial. A priori, cuando tú llamas a una sala de cine, no les suena como algo de que me compense, ¿no? Pero por eso hay que pensar muy bien el cómo y el cuándo. Entonces recuerdo que yo le dije a don José Pedro, pues quizás, visto lo visto que la gente no está saliendo a los cines, visto que tienen miedo de entrar en un lugar cerrado, quizás podríamos hacerlo online. Y fue la primera vez que fue rotundamente directo, ¿no? Dice, ni hablar. Esta película ha sido pensada y hecha para llegar a la gran pantalla con todas sus consecuencias. Y claro, o sea, se estrenó al poco de abrir las salas en España con esta situación emocional y mental y anímica, y fue un rotundo éxito. Y fueron los jóvenes, además, justo, los que fueron arrastrando a sus padres, a sus abuelos, a sus amigos, que los jóvenes son los que menos miedo tienen y los que tienen más sed, ¿no? de conocer. Y yo creo que eso fue lo primero. Se replicó unos meses después, como muy bien decías, Blanca, en México, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Uruguay. Hemos dicho los países en la nota de prensa que han tenido más repercusión, pero es inmensa la cantidad de gente que ha visto esta película y que han salido transformados. En el caso de Estados Unidos, diría que además ha coincidido. Parece mentira, pero como si lo hubiéramos intentado planear, nosotros no nos habría salido tan bien. Llega justo Vivo en un momento, Alive, en un momento en el que para la Iglesia en Estados Unidos es prioritario dar a conocer que Dios está allí, ¿no? O sea, que no es algo que está en lo alto y te mira, ¿no? O sea, él está aquí vivo de una manera muy concreta. Y en Estados Unidos, al parecer, hicieron un sondeo, unas encuestas entre los católicos en los que salió como resultado que 7 de cada 10 personas que se declaran católicas no creen que Dios esté en la Eucaristía. Entonces, cuando eso se hizo público, la Iglesia en Estados Unidos pues asustó mucho, ¿no? Porque es casi una de las cosas principales de nuestra fe, ¿no? O sea, el saber que nosotros no estamos aquí de paso, pero ni siquiera eso, sino que nosotros nos nutrimos de Él, ¿no? Vivimos gracias a Él. Y es curioso porque justo ahora, en el mes de junio, va a empezar 3 años de la Iglesia en Estados Unidos de querer avivar precisamente esto, ¿no? La Eucaristía. 3 años. O sea, es prioridad número 1. Si hubiéramos estado hace un año, no estábamos ahí. Ha tenido que llegar un mes antes para abrir las puertas y para decir, ojo, que esto es lo que yo quiero, ¿no? Y ojo, que aquí estoy yo vivo y te voy a tocar el corazón si es que te dejas. Justamente esto que mencionas, te lo iba a preguntar, y es que al finalizar la proyección habían un contenido adicional que creo que solamente nos tocó a nosotros en los Estados Unidos. Si podrías ahondar un poquito más en eso. Exacto. Son esos 20 minutos que decía justo antes que se nos pidió para hacer este evento, algo un poco más local, que hablaba precisamente de la Eucaristía. Vivo habla de alguien que está vivo, ¿no? Pero para todo tipo de lenguajes. Seas creyente o no seas creyente, seas joven o tengas 50 o 100 años, o sea, eso no importa, porque habla para todos. Pero estos 20 minutos de contenido adicional son todo personas de Estados Unidos o que viven en Estados Unidos, hablando precisamente de la importancia de la Eucaristía, ¿no? y de la adoración eucarística, con esas palabras, porque en Europa sabéis que somos mucho más parcos para demostrar las emociones, para el uso del lenguaje. Entonces, que aquí se hable de avivamiento eucarístico, aquí en España me refiero, en Europa, suena hasta, uy, ¿qué me está? ¿No? Es casi alarmante. Pero allí es una auténtica riqueza, porque es hablar como con términos claros y concisos. O sea, Él está ahí, ve a adorarle, está vivo. Y Él lo ha dicho, lo dijo. Aquí me quedaré yo contigo todos los días. Y bueno, pues eso es en concreto lo que cuentan estos 20 minutos a través del testimonio de varias personas, entre ellas precisamente el obispo que está encargado de este reavivamiento, ¿no? de la adoración eucarística en Estados Unidos, Bishop Cousins. Y es magnífico, pero también está una monja maravillosa que se llama Sister Nancy. Al final es ir al núcleo.
es ir después de conocer los testimonios, las experiencias de personas a través de Vivo, luego digamos que viene un poquito de formación, ¿no? Y de conocer en profundidad de lo que te han hablado desde la experiencia. Lucía, el hecho de que esta película esté en español, ¿cuál es esa particularidad que nos toca muchísimo? Hay tantos inmigrantes también hispanohablantes en los Estados Unidos que también estamos llamados a traer esperanza a este país en cuanto a la vivencia del cristianismo y sobre todo del catolicismo aquí. ¿Por qué se dice también que esta película es para creyentes y no creyentes? Pues mira, para empezar, porque está hecha por alguien que no cree. El director se declara agnóstico y por esa razón fue la persona escogida para contar esta historia. Creía don José Pedro Manglano y el resto del equipo que iba a ser una mirada valiosa, ¿no? O sea, no es algo que esté hecho para gente que cree, sino para gente que está en búsqueda. Lo que decíamos antes, ¿no? Toda persona está en búsqueda en algún momento de su vida, ¿no? Toda persona intenta, saber dónde está su espiritualidad. Algunos lo buscan en el sol, otros en el budismo, otros en distintas cosas, ¿no? Y fue bonito porque este director, Jorge Pareja, es un chico joven que, bueno, pues que fue a grabar una adoración una vez, se lo encargaron y se quedó bastante sorprendido de la cantidad de gente joven, porque es verdad, está viendo, al menos aquí en Europa, está viendo un resurgir enorme de fe entre los jóvenes. Quizás porque estamos también más secos y llevamos muchas décadas muy secos, ¿no? Entonces, cuando alguien descubre la verdad, la quiere compartir. Y a él le sorprendió eso, le sorprendió ver la iglesia donde fue llena. Y lo comentó y dijo, pues oye, ¿tú estarías dispuesto a filmar gente que les ha pasado cosas aquí? Y dijo él, pues sí, ¿por qué no? Entonces, me parece algo muy valioso, o sea, tener la mirada de un cineasta que no cree, sino que simplemente lo que ha hecho es entrevistar junto con Jaime Pineda, que él es el guionista del documental de Vivo. Ellos fueron los dos. Jaime Pineda sí cree, Jorge Pareja, el director, no, pero fueron los dos de la mano a todas las entrevistas y luego el mérito fue el montaje, o sea, el darse cuenta de cómo todas las piezas se unían en un punto, ¿no? Y por eso yo creo que la gente, hemos llevado a mucha gente y estamos deseando conocer cada vez más testimonios de lo que ha sucedido en Estados Unidos. Pero ha demostrado ser un punto primero de origen muy bueno para hablar de la fe, ¿no? De alguien creyente a no creyente. Y luego de las 4 historias que se cuentan, 3 de ellas son de gente que no era creyente. Entonces eso también es algo que toca, ¿no? O sea, no es el espectador cuando lo ve no siente que están intentando convencerle de nada. Y creo que eso es algo que también agradece. O sea, que no está buscando, no es un cine solo para católicos, sino también para no católicos. Y ellos mismos lo cuentan. O sea, yo me fui y esto me parecía muy interesante a la hora de analizar la película, ¿no? De esas 4 historias, 3 de jóvenes que no creían en Dios. La 4ª historia sí que son creyentes, pero un poco apagados. Y estos 3 personas ateas, hubo un católico que les llevó de la mano para entrar en una iglesia. Y eso me parece algo digno de análisis, porque si nosotros vivimos nuestra fe internamente y la cuidamos y estamos bien y cómodos, es fantástico. Pero estamos llamados a salir más allá. Estamos llamados a compartir esa experiencia de fe que nos da la vida. Y hubo alguien en un determinado momento que no tuvo miedo al revés y que quiso acompañar a amigos hasta llevarles al interior de una iglesia y permitir que fuera Dios quien actuara. Pero para eso se necesita un católico y por eso yo creo que sí, es una película para creyentes y no creyentes, pero ahora que ya ha pasado el primer día y hay muchos católicos que han visto Alive en Estados Unidos, es el momento de pensar a quién llevarías para permitir que Dios toque su corazón. No lo tienes que hacer tú, simplemente déjale actuar a él. Maravilloso. Y para finalizar, Lucía, ¿qué otras películas han realizado? Si nos pudieras hablar un poco de ellas o brevemente, ¿cómo las podríamos ver? Y por supuesto, si nos puedes decir cómo poder ver Vivo otra vez y cuándo podría hacer esto acá en los Estados Unidos. ¿Podemos esperar una nueva fecha para los que no pudieron verla o quisieran volver a verla? Muy bueno. Respondo por el final, empiezo por el final. Pues sí, Vivo, gracias a Dios, va a tener una segunda fecha. Es algo que también nos ha costado mucho, aun siendo un éxito, porque es verdad, lo fue. Os digo, la 6ª más taquillera, el día en el que se puso en todo Estados Unidos, y eso es un hito
ha sido un hito. Y es un hito que no se debe a nosotros, a Bosco Films ni a Hakuna, que es la productora. No, es inexplicable. Entonces, gracias a eso nos han dado un segundo día de exhibición. De nuevo es solo un día y ahora ya sí que es el definitivo, que será el próximo 21 de junio, el 21 de junio. Y es perfecto, de nuevo, porque es 2 días después del Corpus Christi, que es la fiesta en la que precisamente se habla del cuerpo de Cristo, ¿no? De que Él está vivo. Entonces es maravilloso porque es pensar que todas las fechas, de nuevo, me repito un poco, pero es que si hubiéramos querido hacer nosotros el plan no nos habría salido así de bien. Y es porque el calendario lo está marcando otro. Y lo vamos a ver, pues eso, el 21 de junio, de nuevo a las 7 de la tarde en todo Estados Unidos. Esta vez es un martes, es un día un poco mejor. Así que si queréis buscar la película y dónde poder comprar vuestras entradas, o bien vais a alivethemovement.com o a vivolapelícula.com, que redirigirá a la compra de entradas. Y sí que os pediría, en la medida de lo posible, ya que vamos con algo de tiempo, ¿no? Estamos todavía un mes del estreno, hemos visto que es muy, muy, muy importante, y sé que es poco común, lo sé, el tema de la preventa. Porque en otros países, cuando vas estrenando, y es lo lógico, depende de lo bien que vayan los primeros días, continúa o no continúa. En este caso, ya sí sabemos que es prácticamente imposible que haya un tercer día. Entonces, si la queremos ver, vamos. Y si queremos que nos vayan dando más salas, no más días, pero sí más salas, os pedimos que si queréis, compréis ya las entradas desde ya. Reservadlas, porque eso nos va a ayudar a que se vayan abriendo más salas simultáneamente, a que seamos parte de ese cambio. Y me decías, ¿qué otras producciones? Bueno, pues Bosco tiene 5 años, casi 5 años de vida, y hemos trabajado en películas bastante dispares, pero todas con un objetivo común, que es el humanismo cristiano. Es decir, no todas tienen que hablar de Jesús vivo, ¿no? Como es este caso, pero sí de valores profundamente cristianos, desde la defensa de la vida a la importancia de que haya personas con discapacidad y su valor entre nosotros, ¿no? O sea, qué hermoso y qué regalo es que venga a tu familia un niño con síndrome de Down, ¿no? No solo porque es su vida valiosa, sino porque transforma a todos los que tiene cerca en grandes personas. Entonces, es descubrir los valores detrás de historias sencillas, porque casi todos son, curiosamente, historias reales, en todos los casos, que te inspiran a querer salir con ganas de comerte el mundo, o al menos de intentar ser un poquito mejor. Entonces, bueno, pues hay esta película que os digo que a mí me vuelve loca, la del niño con síndrome de Down, se llama Mi hermano persigue dinosaurios. Es italiana, bueno, es la historia de una familia en Italia a la que les pasó eso, que llegó un niño con síndrome de Down y su hermano mayor empezó a contar cómo vivía eso, ¿no? Cómo vivía la llegada de alguien especial, que para él especial significaba que era un superhéroe, ¿no? Cuando le hablaban de especial. Hay más. Empezamos con una a la que yo tengo mucho cariño, que se llama La isla de los monjes, y es también una historia real de unos monjes que tienen que abandonar su monasterio después de siglos en Estados Unidos, en clausura además, y buscar su lugar de nuevo en el mundo. Y eso que a priori suena como algo triste es realmente muy esperanzador, porque al final es qué es lo que le lleva a una persona a entrar en un monasterio en el siglo XXI, y sobre todo cuál es la razón primera. Es una película muy especial. Pero bueno, yo os invito a trastear un poco en la web de Bosco, boscofilms.es, y en concreto, si queréis alquilar alguno de estos títulos, es muy fácil, también es alquiler.boscofilms.es. Así que así podéis tener acceso a un cine con trasfondo y con virtudes. Sí, Lucía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tú sabes que el tiempo siempre es lo que menos tenemos, pero nos ha encantado escucharte, saber más sobre Bosco Films y apoyar esta iniciativa. Te agradecemos muchísimo a ti, a todo tu equipo de Bosco Films. Un saludo a Marta Calderón, que ella fue crucial para que podamos tener esta entrevista. Y pues todas estas películas, como tú decías, nos traen esperanza, nos hacen más humanos y sobre todo nos acercan a Dios. Muchísimas gracias pues por estar con nosotros y ojalá podamos pues conectarnos nuevamente, y desde ya nos comprometemos a poder llevar a muchísimas personas a ver Alive en junio. Muchísimas gracias, Blanca. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos el día de hoy y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica.
Queridos hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este día. Gracias, Blanca, porque siempre con sus preguntas es la voz de nuestra gente haciendo las preguntas acerca de su fe. Y también agradecemos especialmente a la señora Lucía González, que ha estado con nosotros en este día y que ha sido la gestora de que podamos vivir esta experiencia de la película de Alive o Vivo, que es el testimonio de jóvenes que se han encontrado con la Sagrada Eucaristía y ha cambiado su vida. Gracias a todos por participar y los invitamos también para que se vean esta película. Se llama Vivo o en inglés Alive y los invitamos también para que participen de la misa dominical hoy. Recuerden también participar con la familia. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y los acompañe siempre. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.